La mañana empezó como casi todas, una taza de café olvidándose del vapor, la luz entrando sin pedir permiso por la ventana, y ese silencio raro que existe antes de que el mundo recuerde que debe hacer ruido. Me quedé mirando el reloj de la pared. No porque tuviera prisa, sino porque llevaba años mirándolo sin entenderlo. Las manecillas avanzaban con una precisión cruel, indiferentes a mi cansancio, a mis planes a medias, a las promesas que alguna vez me hice en voz baja. Era un objeto sencillo, pero siempre me pareció un juez. Nunca hablaba, solo avanzaba. Durante muchos años creí que el problema era la falta de tiempo, que los días eran cortos, que la vida exigía demasiado, que nadie me había dado el manual correcto. Me repetí esa idea con tanta convicción que terminó pareciéndome verdad. Trabajaba, cumplía, avanzaba, o eso pensaba. Las horas se acumulaban como monedas en un bolsillo roto. Estaban ahí, pero nunca cuando las necesitaba. Al final del día, la sensación era la misma: agotamiento sin dirección, movimiento sin peso. Hubo un momento en el que entendí que algo no encajaba. Fue una tarde cualquiera, esperando turno en una fila interminable, observando a las personas revisar sus teléfonos como si buscaran permiso para existir. Me vi reflejado en ellos. Años enteros invertidos en sobrevivir, no en construir. Horas entregadas sin preguntar a cambio de qué. Nadie me había enseñado a convertirlas en algo que permaneciera. Nadie me explicó que el tiempo, por sí solo, no vale nada. Con los años aprendí que el verdadero conflicto no es la pereza ni la falta de oportunidades. Es más silencioso, más incómodo. Es darse cuenta de que uno puede pasar décadas ocupado y aún así estar vacío. Que se puede cumplir horarios y fallar en la vida. Las consecuencias no llegan de golpe, se filtran despacio, como humedad en las paredes. Un día despiertas y descubres que has sido puntual con todo, excepto contigo. No hay una lección clara escrita en piedra. Solo una verdad que aparece cuando ya no tienes prisa. Las horas no se transforman solas. No se convierten en valor por el simple hecho de pasar. Necesitan intención, dirección y, sobre todo, conciencia. Entender eso no me hizo sentir mejor de inmediato, pero me hizo sentir despierto. A veces pienso que el reloj no estaba midiendo el tiempo. Tal vez solo estaba esperando que yo aprendiera a mirarlo de verdad. El conflicto no llegó como una crisis, llegó como una costumbre. Se instaló sin hacer ruido, como se instalan las cosas que parecen inofensivas. Era esa voz interna que decía luego, mañana, cuando tenga más tiempo. Una voz amable, casi protectora. Durante años le creí. Me ayudaba a seguir sin cuestionar demasiado, a no incomodarme con preguntas difíciles. Vivir así no dolía, al principio. Recuerdo el miedo exacto, no a fracasar, sino a detenerme. Porque detenerse implicaba mirar de frente lo que había construido con mis horas. Implicaba aceptar que muchas decisiones no fueron decisiones, sino evasiones bien justificadas. Elegí lo seguro, lo inmediato, lo que no exigía confrontarme conmigo mismo. Y lo hice tantas veces que se volvió identidad. Nadie me obligó. Nadie me empujó. Ese es el detalle más incómodo. El miedo se disfrazaba de responsabilidad. Tengo que trabajar, tengo que cumplir, no es el momento. Frases correctas, socialmente aceptables, pero incompletas. Detrás de ellas había una duda que evitaba nombrar. ¿Y si estaba usando mis horas para escapar de lo que realmente quería construir? ¿Y si el verdadero riesgo no era intentar algo distinto, sino seguir exactamente igual? Las pérdidas no siempre son visibles. No siempre se van personas o cosas. A veces se va la claridad. Se va la curiosidad. Se va esa sensación infantil de que el tiempo podía convertirse en algo más que cansancio. Y nadie te avisa. No hay alarma cuando empiezas a cambiar sueños por rutinas. Solo un cansancio más profundo, uno que no se quita durmiendo. Con el paso del tiempo entendí que el conflicto humano real no es elegir mal, sino no elegir. Dejar que las horas decidan por ti. Permitir que la inercia tenga más autoridad que tu intención. Ahí es donde el valor se diluye. Porque el tiempo entregado sin conciencia no construye, solo ocupa espacio. No fue una revelación heroica. Fue una aceptación lenta y algo dolorosa. Había pagado un precio por no mirar de frente mis horas. Y ese precio no se cobraba en dinero, sino en distancia entre quien era y quien alguna vez pensé que sería. A veces el conflicto no pide soluciones inmediatas. Solo pide ser visto. Porque lo que se ignora, tarde o temprano, se cobra con intereses. El paso del tiempo tiene una forma particular de enseñar. No explica, muestra. No corrige, deja evidencia. A cierta edad no importa cuál,
Siempre llega de sorpresa, uno empieza a notar que los días no se sienten iguales. No es que duren menos, es que pesan distinto. Las horas ya no son promesas abiertas, son decisiones acumuladas. Y ahí, en ese peso silencioso, aparece la reflexión que antes evitábamos. Miré hacia atrás sin nostalgia, solo con honestidad. No vi grandes errores, vi pequeñas repeticiones. Gestos cotidianos que parecían irrelevantes, pero que, sumados, habían trazado un rumbo. Entendí que el tiempo no castiga por lo que haces mal, sino por lo que haces sin pensar. Por lo que repites sin preguntarte si todavía te pertenece. El desgaste no viene del esfuerzo, viene de la desconexión. Hay una mentira cómoda que aprendemos temprano. Creer que siempre habrá margen para corregir. Que más adelante será distinto. Que la claridad llega sola. Pero el tiempo no trae claridad, solo amplifica lo que ya eres. Si usaste tus horas para huir, te vuelves experto en escapar. Si las usaste para sobrevivir, sobrevives mejor, pero nada más. El valor no aparece por acumulación, aparece por dirección. Con los años entendí algo que nadie me dijo. El tiempo no devuelve lo que no fue vivido con presencia. No regresa las conversaciones postergadas, ni las ideas abandonadas por miedo, ni los silencios que debieron romperse. Tampoco devuelve la energía que gastamos en demostrar que estábamos bien cuando no lo estábamos. Todo eso se va sin drama, pero no vuelve. La reflexión no fue amarga. Fue sobria. Como aceptar una ley natural. El tiempo no es injusto, es exacto. Devuelve lo que recibe. Si recibe distracción, entrega vacío. Si recibe intención, construye algo que permanece, aunque sea invisible para otros. Ahí entendí que el verdadero valor no siempre se mide en resultados externos, sino en coherencia interna. No se trata de arrepentirse, porque el tiempo tampoco responde al remordimiento. Se trata de reconocer que cada hora es una declaración silenciosa de quién estás siendo. Y esa declaración, tarde o temprano, se vuelve evidente. El tiempo no pregunta si estás listo para aprender. Simplemente sigue. Y en ese avanzar constante, deja pistas para quien esté dispuesto a mirar sin prisas. La lección no llegó como una frase contundente ni como un momento revelador. Llegó despacio, casi con timidez, mientras dejaba de pelear con el reloj y empezaba a escucharme. Fue entonces cuando entendí que nadie me había fallado. Nadie me debía la explicación. Convertir horas en valor no era un conocimiento oculto. Era una responsabilidad que siempre estuvo ahí, esperando ser asumida. Durante años busqué métodos, atajos, fórmulas que prometían aprovechar el tiempo. Pero el problema nunca fue la técnica. Fue la relación. Traté al tiempo como un recurso externo, algo que se pierde o se gana, cuando en realidad es un reflejo de lo que priorizas sin decirlo. Las horas revelan la verdad que las palabras maquillan. Dicen que te importa, incluso cuando no te gusta escucharlo. Aprendí que el valor no se crea llenando agendas, sino eligiendo con honestidad. Que decir sí a todo es una forma elegante de decir no a lo esencial. Y que muchas veces la disciplina más difícil no es trabajar más, sino renunciar a lo que entretiene, pero no construye. Nadie aplaude esas renuncias. Nadie las ve. Pero son las únicas que transforman el tiempo en algo distinto al cansancio. Esta verdad no moraliza porque no acusa. Solo expone. Te muestra que cada hora es neutra hasta que decides qué hacer con ella. Que no existen días desperdiciados, solo días vividos sin intención. Y que la falta de dirección no se nota de inmediato. Se nota cuando ya has avanzado demasiado como para fingir que fue casualidad. No sentí culpa al entenderlo. Sentí calma. Una calma extraña, casi incómoda, como aceptar una verdad que ya sabías, pero no querías formular. Nadie te enseña a convertir horas en valor porque esa conversión no se aprende mirando a otros. Se aprende cuando dejas de distraerte de ti mismo. Al final, la lección fue simple y silenciosa. El tiempo no necesita ser dominado, solo respetado. Y respetarlo implica decidir, incluso cuando decidir incomoda. Hubo un punto en el que dejé de preguntarme cuánto tiempo me quedaba y empecé a observar cómo estaba usando el que ya tenía. No fue un cambio radical, fue un ajuste interno. Como enderezar ligeramente el volante después de muchos kilómetros sin mirar el camino. Las horas seguían siendo las mismas, pero algo en mí había cambiado, ya no pasaban desapercibidas. Empecé a notar los pequeños gestos que antes ignoraba. La manera en que comenzaba el día sin intención clara. Las decisiones automáticas que tomaba para no pensar demasiado. Los silencios que llenaba con ruido para evitar escucharme. Ahí entendí que el problema nunca fue la falta de oportunidades, sino la falta de presencia. Estar sin estar.
Vivir sin habitar del todo. Convertir horas en valor no se sintió como productividad. Se sintió como alineación. Como cuando una pieza encaja sin fuerza. Algunas horas dejaron de ser útiles, pero se volvieron necesarias. Otras, que parecían importantes, perdieron sentido. El tiempo empezó a ordenarse solo cuando yo dejé de tratar de exprimirlo y comencé a respetarlo. No todo se volvió claro. De hecho, aparecieron nuevas dudas. Pero eran distintas. Ya no nacían del miedo, sino de la responsabilidad. La responsabilidad de saber que cada día estaba diciendo algo sobre mí, aunque no hablara. Que cada elección, incluso la más pequeña, estaba educando a mi futuro sin pedir permiso. Aprendí que el valor no siempre se siente inmediato. A veces se manifiesta años después, en forma de tranquilidad, en forma de coherencia, en forma de no tener que explicarte demasiado porque vives como vives. Nadie celebra eso, pero se nota. Se nota en la forma en que caminas, en cómo duermes, en cómo miras atrás sin urgencia. No hay cierre definitivo para esta historia, porque el tiempo no se cierra. Sigue avanzando, paciente. Lo único que cambia es la mirada con la que lo acompañas. Tal vez nadie te enseñó a convertir horas en valor porque esa lección no se da al inicio del camino. Tal vez solo aparece cuando decides, por primera vez, no dejar pasar una hora sin estar realmente ahí. Al final, no es el tiempo el que se va. Somos nosotros los que nos vamos de él sin darnos cuenta. Dejamos las horas solas, llenas de ruido pero vacías de intención, y luego nos preguntamos por qué la vida se siente ligera, como si no hubiera dejado huella. El reloj nunca fue el enemigo. Nunca nos robó nada. Solo siguió avanzando, fiel a su naturaleza, esperando que aprendiéramos a estar a la altura. Convertir horas en valor no es una hazaña visible. No genera aplausos ni titulares. Es una decisión íntima, casi silenciosa, que se renueva cada día. Es elegir presencia sobre prisa, coherencia sobre apariencia, profundidad sobre velocidad, y aceptar que nadie vendrá a enseñarte eso de la forma correcta, porque esa lección pierde sentido cuando se dicta desde fuera. El tiempo no exige perfección. Exige verdad. Verdad en lo que eliges, en lo que postergas, en lo que repites, porque cada hora es una firma invisible que dejas en tu propia historia. Y esas firmas, con los años, forman un retrato imposible de ocultar. Tal vez hoy no cambies nada. Tal vez mañana tampoco. Pero ahora sabes algo que antes no sabías con claridad. Que cada momento vivido con intención pesa más que 1000 horas distraídas. Que el valor no se encuentra, se construye. Y que el silencio que queda cuando el día termina no miente. Cuando el reloj marque otra hora, no le pidas más tiempo. Pregúntate si esta vez vas a estar realmente ahí. 10 consejos clave. Número 1. No llenes tus días, define tu dirección. El tiempo obedece a la intención, no al movimiento. Número 2. Observa en qué se van tus horas antes de intentar cambiarlas. Lo que no se mira con honestidad, se repite sin control. Número 3. Aprende a decir no sin justificarte demasiado. Cada sí innecesario es una hora que no vuelve. Número 4. Haz al menos una cosa al día que no dé resultados inmediatos. El valor real casi nunca es urgente. Número 5. No confundas cansancio con avance. El agotamiento sin propósito es solo desgaste. Número 6. Cuida tus primeras horas del día como si fueran una promesa. Ahí se decide el tono de todo lo demás. Número 7. Elimina una distracción antes de agregar una meta. El enfoque nace del espacio, no de la presión. Número 8. Invierte tiempo en entenderte, aunque no produzca nada visible. La claridad ahorra años. Número 9. Acepta que algunas horas solo sirven para aprender, no para brillar. No todo valor se manifiesta. Número 10. Recuerda esto cada noche. Si hoy tus horas hablaran de ti, ¿qué historia estarían contando?